El impenetrable, justificación vital. Introducción. La memoria es, a veces, un ejercicio de agrimensura sobre el tiempo. Un intento de poner mojones en los recuerdos para que la maleza del olvido no los borre. Lo que narro a continuación aconteció aproximadamente hace 20 años, cuando mi labor técnica me llevó a las entrañas del Chaco. Es posible que el mapa haya cambiado y que la realidad de hoy sea otra, pero mi deber es dar testimonio de lo que mis ojos midieron en aquel entonces. Mi misión era tan precisa como ambiciosa: poner en servicio antenas satelitales para llevar una señal del mundo exterior a las escuelas rurales de la población original de esa extensión. En aquel entonces yo no sabía que, al intentar conectar aquellas tierras con el satélite y el resto del mundo, sería yo quien terminaría desconectándose de la realidad urbana para ingresar en una dimensión donde el tiempo y la justicia tienen otras leyes. Lo que sigue es la crónica de aquel viaje al corazón de lo indómito, tal como era hace 2 décadas. La geografía del Talco. Increíble viaje en el tiempo es ingresar al impenetrable chaqueño. No hace mucho se abrieron calles que son rectas, infinitas, que parecen llevar a ningún lado. Es desierto. Espinillos y tunas son su vegetación. Cada tanto cruzas un río muerto. No es arena. Es talco que al pasar con un auto queda suspendida para no bajar en horas. Si alguien pasó delante tuyo 20 minutos antes, se torna intransitable por la falta de visibilidad. Los colchones de ese talco seco son tan intransitables como cuando están mojados. Como los infinitos rostros de las personas, los atardeceres de ahí también son increíblemente hermosos y particulares. El primer poblado después de dejar el pavimento está a unos 160 kilómetros. Al llegar a un asentamiento urbano que podría ser de la época colonial si no fuera por las luminarias, los automóviles y cierta arquitectura, pero como se vive, allí encuentra sentido y redención la obra de la iglesia, porque desde la misión Nueva Pompeya, que tiene forma de fortín, parten a dar misa y catecismos a los alrededores. La palabra vecindad es 200 kilómetros a la redonda. No parece posible que en medio de esos infinitos campos sin alambrados viva el hombre. No sé por qué me sentí como Neil Armstrong cuando llegó a la luna, pero a diferencia de aquel lugar, allí vive gente. En su mayoría son indios huichis y también criollos, sueltos y deambulando. Por todos lados hay miles de cabras, chanchos y burros en estado salvaje. La caza de esos animales es la comida de todos los días. Cada 20 o 30 kilómetros, un humilde cartel anuncia que ese abandonado lugar es una escuela. Las puertas y ventanas están cerradas porque el viento caliente levanta nubes de polvo y entra a torbellinos en la única aula. Allí adentro hay un maestro que enseña, que cocina, que limpia, que juega y por sobre todas las cosas que nos enseña que la pasión por algo vale la pena. En una de esas escuelas un maestro me explicaba que estaba desde hace un año allí y que el anterior estuvo 20 años, que su partida fue sentida profundamente por la comunidad. Me contó cómo fue conquistando uno a uno el afecto y la confianza de sus 16 alumnitos. Me los describió por sus rasgos, sus gustos e inquietudes. Hay paneles solares que suministran energía hasta que se gasten las baterías. El agua es de pozo y la soga del balde es tan larga como la sed de esas tierras. Los niños llegan de todos los rumbos, apareciendo detrás de algún espinillo y así también regresan. En el pizarrón hay tablas de multiplicar. Impresiona verlas escritas allí. En el mismo pupitre estudian, juegan,
rezan y almuerzan. Pasado el mediodía aparecieron dos hermanas que, tras arriar la bandera, convocaron a la catequesis bajo la vara sombra de un espinillo. Empezaron alegres canciones que parecían llegar a todos los confines del monte. Decían: te agradecemos, Señor. No se puede escribir sin omitir, porque cada detalle es un gesto de humanidad no común. Es verdad que Dios vive en Buenos Aires, pero en el impenetrable a nadie le importa. La pena y el abandono. El impenetrable chaqueño. La pena y el abandono son su dulce compañía. Pueblo mío, me quedo sin alegrías, como dice la canción. Kilómetros y kilómetros de tierras sin nada ni nadie. Cada tanto poblados unidos por un imposible camino de arena largo como la pena. Millones de bolsitas de plástico que el viento esparce y deja enganchadas en una espina son el paisaje que te indica cuán cerca estás de algo. Llegar allá no solo es camino inhóspito, sino es injusticia, ahora aprovechada o entonces aprovechada por el narcotraficante. Es tierra compartida entre criollos, huichis y tobas. En los pueblos existe autoridad política, policía y médicos. También escuelas de adobe que se desparraman como los maestros en sus pequeñas motos por las mañanas en esos caminos de arenales. Los nativos se organizan con sus caciques y cada pueblo habla en lenguas diferentes porque son diferentes. Tan distinto un toba de un huichi como de un tibetano de un maorí. La política del blanco europeo llegó allí y se impuso por el atroz contubernio como forma de gobierno. Así se compran a los caciques, excusa perfecta para toda corrupción. Camionetas 0 kilómetros que nunca llegan, inversiones que no se ven, promesas que se pierden como el viento del desierto. Solo hace falta para justificar el cheque de la corrupción, la huella digital del cacique. Estos se saben utilizados, están solos en la inmensa soledad, pero también donde estamos todos. Me hizo acordar de mis trabajos en Colombia, donde el narcotráfico lo sabe. Allí pueden llegar tranquilos a comercializar y distribuir ladrillos. Camiones repletos de millonaria carga que, fumando, saca mejor las penas que el gobierno con sus donaciones perdidas. Solo hace falta a unos pocos cortando el paso para que opere el narco. Nadie dice nada. Da miedo ver personas armadas cargando paquetes en un camión, me contaba la doctora. Los forasteros cruzan los piquetes con la condición de no ver. La necesidad tiene cara de hereje. Dentro de unos años, cuando el caminar los campos sea historia, renacerán nuevas campañas conquistadoras que, a fuerza de nativo muerto, recuperarán para la civilización esas tierras. Conclusión. La señal que quedó en mí. Al finalizar mi tarea y ver aquellas antenas apuntando al cielo, sentí la extraña paradoja de mi oficio. Yo había llegado allí en mi calidad de experto en telecomunicaciones con la misión de conectar a esos pueblos vía satélite. Sin embargo, nunca se deja de ser lo que uno es, agrimensor, que habita en mí y que no puedo evitar medir la distancia abismal entre la realidad de esos suelos y los despachos donde se decide el destino del país. Habiendo desarrollado mi carrera como experto en telecomunicaciones en casi toda Latinoamérica y Centroamérica, y haber trabajado en contextos tan diversos como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, o la complejidad milenaria de Jerusalén para entidades como Naciones Unidas o el Banco Mundial, podría haber esperado que el impenetrable fuera solo un punto más en mi trayectoria. Pero no fue así. Fue precisamente ese contraste, el haber operado con la tecnología más avanzada en las grandes capitales del mundo, lo que
hizo que la soledad del Chaco me golpeara con más fuerza. Ningún centro tecnológico, ninguna ciudad santa me prepararon para la verdad que encontré en ese Talco. Hoy, 20 años después, la señal que esas tierras grabaron en mi propia existencia es inalterable. Aquella experiencia me enseñó que la verdadera medición de una vida no se hace en gigabytes ni en kilómetros, sino en la capacidad de reconocer la dignidad allí donde el mundo solo ve abandono. Mi justificación vital se forjó allí, donde aprendí que la trascendencia se encuentra en el gesto de un maestro que no se rinde y en la esperanza de un niño que aparece detrás de un monte, recordándome que, a veces, hay que irse al confín más solitario de la tierra para entender finalmente quién es uno.